Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentan su programa Santa Unción, un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Quédese con nosotros estos minutos y recibamos de Dios la enseñanza de su palabra por su Santa Unción. Este mensaje es profundo. Espero que la iglesia aprenda. Si la iglesia comprende este mensaje, si la iglesia comprende, entiende este mensaje, nos fuimos. Porque este mensaje es como la estructura de Dios en los tiempos. Y el mensaje le llamo yo los tres mundos. ¿Cómo se llama el mensaje? Los tres mundos. Y quiero explicarle eso. Dios utiliza un lenguaje que es diferente al nuestro. Jesús habló con la palabra siglo en la versión Valera, Reina Valera. Dijo siglo. Pero las otras versiones, por ejemplo, Dios habla hoy, la NBI, no le llama siglo, sino mundo. Mundo. Es interesante, ¿no? Aún la Reina Valera dice universo. Y Dios habla hoy, dice mundos. Mundos. Igual que la NBI, mundos. Y espero en el Señor que usted lo entienda. Espero que el Espíritu Santo los abra los ojos y lo entendamos. Vamos a estar utilizando esa palabra, mundo, siglo, edad. Vamos a repetirlo. Mundo, siglo, edad. Es lo mismo. Si usted dice edad, está diciendo siglo. Y si dice siglo o edad, está diciendo ¿qué? Mundo. Ahora bien, ¿cuál es el propósito? El propósito es que usted vea que en la primera etapa o la primera edad, hay eventos que ya los vamos a ver. Y luego la segunda etapa, la segunda edad, también hay eventos fuertes y Dios le llama presente siglo malo. Presente siglo malo. Y luego cuando termine este siglo malo o este mundo presente, viene el siglo venidero o un mundo futuro. No es difícil de entender, solo es de concentrarse y escuchar bien. Quiero que lea conmigo un versículo en la Biblia, ya para ir pensando en esto de las eternas edades pasadas. Léase por favor Hebreos capítulo 1. Yo voy a leerlo en esta Dios habla hoy. Hebreos capítulo 1 dice así. Cuando lo tenga, lo leemos juntos. Dice así la carta a los Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. En tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Hoy dice el versículo 2, estoy viendo la Dios habla hoy. Ahora en estos tiempos últimos nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual, mediante su Hijo, mediante Jesús, mediante el cual creó los mundos. Mire qué lindo.
mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. En su Biblia tiene que decir creó el universo. ¿Verdad que así dice? El universo. Y en esta versión dice creó los mundos. Ya vamos a explicar eso. Quiero que oremos. Dígale al Espíritu Santo: Espíritu Santo, gracias. Mi Padre, invoco el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo, y te suplico, mi Padre, que nos enseñes. Danos ese espíritu de sabiduría. Abre nuestros ojos del entendimiento, mi Señor. Te lo ruego. Oh Espíritu Santo, abre nuestros ojos. Suplico por tu iglesia, por tu pueblo, en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Gracias, así sea. Amén. Y todos decimos amén. Entonces hablemos de estos tres mundos. Dije, insisto, repito. Esta palabra mundos usted puede traducirla edades. Aún también periodo y siglo. El problema de siglo es que los hombres convencionalmente establecieron que siglo es de 100 años. Y dice usted, bueno, el siglo XX ya pasó, 100 años. Y estamos, dice usted, en el siglo XXI, otros 100 años. Y así han transcurrido desde Jesús para acá 20 siglos, sobre 21 siglos, de 100 años. Pero ese es el lenguaje humano. En el lenguaje de Dios, siglo es un periodo, no de 100 años, un solo periodo que también se le llama edades o edad. Vaya, de Adán hacia atrás, de su mirada hacia atrás, de Adán hacia atrás, se le llama eso eternas edades pasadas. ¿Cómo se le llama? Eternas edades pasadas. Pero usted puede decir siglo pasado, no refiriéndose al siglo XX. Periodo pasado. Por eso a Cristo se le llama el Cristo de los siglos, al Dios de los siglos. Entonces, de Adán para atrás, de la creación hacia atrás, porque la creación de la tierra, esto es discutible, no cree usted que desde que se puso el hombre, no, es hubo un proceso. Pero hacia atrás, vaya, no habían seres humanos, ni un ser humano había de Adán hacia atrás. Entonces, en ese siglo, o en ese periodo, o en ese mundo, o en esa edad que había. Usted cuando abre la Biblia debe entender, y esto por eso me interesa que lo entendamos, de qué siglo está hablando la Biblia, de qué mundo. Ah, dice usted, esto corresponde al pasado, a la eterna edad pasada de Dios, antes de Adán. Por lo menos 3 eventos hubieron en esa eterna edad pasada, que se le puede llamar siglo, edad o mundo. Uno de ellos, Jesús lo testifica y dice en Juan: Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. ¿Se fijó? Antes que existiera la tierra y todo el sistema, ya el Padre y el Hijo, como es eterno, ya era. Voy a repetir, es Juan 17, ¿qué cita es? Ya le digo.
En Juan 17:5. Como dice el Señor Jesús: Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Entonces, quiere decir que antes de este mundo malo, que vamos a hablar de eso, o de este siglo malo, que vamos a hablar, en esa edad pasada, eternas edades pasadas, se dio la glorificación de su Hijo a la par de su Padre. Y es lo que le está pidiendo cuando está con los discípulos. Me voy a ir, voy a regresar contigo, quiero que me glorifiques con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuera. Ese es un evento. Segundo evento en el cielo. Antes que estuviera Adán, antes que este siglo presente, antes que este mundo presente fuera. Segundo evento, la destinación del Cordero para el sacrificio para nosotros. Léase ese versículo en Primera de Pedro. Ahí está, capítulo 1, versículo 18 al 20. Léase, por favor, la escritura. ¿Qué dice la carta del apóstol Pedro? Es primera carta de Pedro y es interesante. Dice así, lo leemos, es el capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, subraye, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Destinado Cristo, el cordero, para redimirnos. ¿Cuándo fue eso? Antes. ¿Vamos bien? Es interesante, ¿no? Esto nos abre el entendimiento que cuando se da la caída de Adán y Eva, no vino Dios. Lo que le pasó a Adán y a Eva. Mira, hijo, aquí no hay otra, que te vas a tener que hacer un hombre para morir. No. Si Dios en su omnisciencia, Él sabía todo lo que iba a ocurrir, ¿no? Entonces es un gran segundo evento, tremendo, ¿no? Ahora, el evento número 1, quizás que hubiéramos comenzado por ahí, es la creación de todas las criaturas celestiales. Los millones y millones y millones de ángeles, arcángeles, serafines, millones, porque nadie sabe. Y dentro de todos esos millones y millones y millones y millones, fue creada esa criatura, se llamó Luzbel, bella luz. Lastimosamente tenía tanto poder, el poder enferma. Tenía tanto poder Luzbel, que todas las criaturas estaban bajo su responsabilidad. Todas. Dios le había encomendado todo. Pero viene él, se ensoberbece, se le sube a la cabeza, se enorgullece, y entonces él quiso levantarse. Mire qué tremendo, hacerse un trono para recibir alabanza y adoración de los ángeles. Y entonces dijo él, según Isaías y según Ezequiel, seré semejante al Altísimo. Y ahí fue cuando fue lanzado a los abismos. Entonces, todo eso ocurre cuando, en ese periodo primero, ¿cómo se llama? Le dije, eterna edad pasada. Primer periodo, a nuestra comprensión, ¿no? Ahora bien, hoy entendemos que cuando Dios pone a Adán y a Eva en el jardín, ya creación de Dios, ahí comienza ¿qué? El segundo periodo o la segunda edad
Ya nosotros en ese primer periodo habíamos sido escogidos según Efesios capítulo 1. Cuando dice ahí en Efesios capítulo 1, ahí lo anota ahí, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre que nos escogió. Diga, nos escogió. Diga, me escogió antes que el mundo fuera. Usted no está aquí por casualidad. Ni habíamos nacido. Y a Dios nos tenía que escogidos. Y ahí dice, ¿para qué no? Ahora ahí hay una situación teológica discutible. ¿Cómo es que nos escoge? Eso será otro tema. Ahora bien, Satán, habiendo sido lanzado y encontrando a Eva y Adán en el jardín del Edén, usted ya sabe lo que hizo. Experto en mentir, experto en engañar, y engaña a Eva. Adán no fue engañado. Adán comió voluntariamente, y hasta hoy nos preguntamos por qué. La respuesta es simple: por amor a Eva. Simplemente por amor. Así como Cristo tuvo que saborear la carga del pecado de todos nosotros por amor a esta segunda Eva. Ahí comienza el segundo periodo, la segunda edad, que se le llama siglo, pero también se le llama ¿qué? Mundo. Vamos a repetirlo. ¿Cómo se le llama? Siglo. ¿Cómo se le llama? Mundo. ¿Cómo se le llama? ¿Dónde está eso, pastor? Hoy léase conmigo Gálatas capítulo 1, versículo 3. Ahí dice siglo. Léalo. Gracias y paz sean dadas a Dios, que nos dio a su Hijo nuestro Señor Jesucristo, quien nos libró del presente siglo malo. Cristo nos libró del presente siglo malo. Ahora, eso dice la versión Reina Valera. Le voy a leer lo que dice aquí la versión Dios habla hoy. Es interesante, ¿no? Dije Gálatas. Cuando lo tenga usted, Gálatas, lo lee ahí, y yo le leo aquí en la Dios habla hoy. ¿Qué dice la Dios habla hoy? Capítulo 1, versículo 3. Dice así: que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes. Jesucristo se entregó a la muerte por nuestros pecados para librarnos del presente mundo perverso. Allí dice, como dice en la Biblia suya, siglo malo. Para librarnos del presente mundo perverso, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Gloria a Dios para siempre. Ajá. Entonces, decir siglo es lo mismo que decir ¿qué? Mundo. Edad. Periodo. Hoy estamos en ese siglo que es periodo. No es siglo de 100 años, lo insisto. ¿Desde cuándo comienza ese periodo? Desde Adán. Desde allá. Desde su caída. ¿Cómo se le llama este periodo? Siglo. ¿Cómo le dice Pablo a este siglo? Malo. ¿Cómo lo traduce esta versión? Mundo. ¿Cómo se le dice? Perverso. Ahora, vamos a ver por qué siglo malo, por qué es periodo malo, por qué es mundo malo. Rápido, usted lo sabe ya. ¿Por qué es malo? ¿Por qué es malo? Vamos todos, piense. ¿Por qué es malo? Hay 5 cosas que nunca las debe olvidar, son básicas. 1, por el dominio de Satanás. Satán, él ha hecho su agosto desde Adán para acá. Y por eso Pablo dice, gracias Padre, porque por tu Hijo nosotros somos libres de este presente siglo malo, de este mundo perverso. El cristiano ya no puede decir estoy sometido a Satanás.
¿O está sometido usted? Ahora, usted puede estar sometido si le sigue el jueguito. Si sigue mirando películas a las 9 de la noche. Películas diabólicas, satánicas. Películas que son de matar. Películas que tienen que ver con el sexo. Películas que tienen que ver con la brujería. Entonces usted no es cristiano, no ha nacido. Y si es cristiano es un desobediente. Y le está siguiendo el jueguito al diablo. Y Pablo dice, ni deis lugar al diablo. Porque su casa se está convirtiendo en un imán. ¿Estamos? No. Diga, gracias Jesús que me has librado de este presente siglo malo, de este mundo perverso. Entonces, ¿por qué es malo? Uno, por el dominio de Satán. Y a propósito, no ande chungueando al diablo. Hay cristiano bobo que se pone a chunguear al diablo. Y le dicen cosas y se ríen de él. Y bueno, y que lo patean y todo. Ay, digo yo, esto no saben. Pero ni el arcángel Miguel se atrevió. ¿Qué fue lo que dijo Miguel según Judas? Que Dios te reprenda, eso fue todo. Uno debe saber que es un enemigo peligroso y con mucho poder, no todo el poder, con mucho poder. Y a nosotros nos respeta porque estamos escondidos en Cristo, porque estamos, oiga, oh gloria a Jesús. Entonces, ¿por qué es malo? ¿Por qué es presente el siglo malo? Por el dominio de Satán. Segundo, el siglo malo por el dominio del pecado. El pecado entró como una inyección a la sangre. Y el pobre Adán, arruinado, engendró hijos y nacieron en pecado. Y Caín nació en pecado y mató. Y Set, todo el mundo nació en pecado. Nadie se escapa de decir yo no nací sin pecado. Ni un ser humano. Y esto es lo hermoso y glorioso. Nuestro Cristo, Jesús, es el único hombre que nació sin pecado. Sin pecado. ¿Por qué? ¿Por qué nació sin pecado nuestro amado? Porque a él no lo engendró un hombre. A él no lo engendró ni un ser humano. Él fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Por eso él es inmaculado, sin mancha, sin pecado. El único capaz por su sangre de hacernos libres del presente siglo malo. Siglo malo por el pecado, pero el cristiano puede decir gracias Jesús porque mis pecados por tu sangre han sido borrados, lavados, limpiados. ¿Verdad que es hermoso? ¿Por qué presente siglo malo? Por las enfermedades. Si el mundo, el planeta entero es un hospital, todo el mundo se duele de cuántas enfermedades, ¿no? Y las enfermedades son el umbral de la muerte. Mucha gente no se levanta y se muere. Pero un día ya no habrán enfermedades. Que ya vamos a hablar de eso. Ahora bien, ¿por qué siglo malo? Por la muerte. La muerte no es su amiga, no es nuestra amiga. Si la muerte es aliada con Satán, es el instrumento que Satán usa. Cuando Satán vaya a los infiernos, es decir, al lago de fuego, ahí va la muerte detrás, porque ya la va a mandar el Señor, ¿no? Así es que la muerte es peligrosa. Pero sabe una cosa, buenas noticias. La muerte al cristiano, y por eso si hubiera alguna amiga, amigo acá, debe entregarse a Jesús. Porque la muerte respeta al cristiano. No se lo puede llevar antes, porque Cristo tiene la llave de la muerte. ¡Ah! Gloria a Jesús. ¿Por qué presente siglo malo? Le dije, por el dominio de Satán. Satán no tiene nada con nosotros. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Por qué siglo malo? Por el pecado, pero nuestros pecados fueron lavados. ¿Por qué siglo malo? Por las enfermedades, pero nosotros decimos por su llaga yo soy sanado. ¿Por qué siglo malo? Por la muerte. Pero la muerte tendrá su fin y al final nos levantaremos gloriosos y le diremos: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Victoria, ¿verdad? Y finalmente, siglo malo, porque la condenación estaba sobre nosotros. Toda persona que nació en pecado, oiga, toda persona que nació en pecado, sin haber decidido por Cristo,
sin haber aceptado a Cristo, sin que su nombre esté inscrito en el libro de la vida, esa persona va directamente a la condenación. En esa condición estábamos. Íbamos rumbo en esa calle ancha a la condenación. Pero por la fe en el sacrificio de la cruz, por la fe en el sacrificio de Cristo y por su sangre derramada, nosotros fuimos declarados justos y santificados. Por lo tanto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¡Oh, gloria a Dios! Quiere decir que nosotros podemos decir: gracias, Cristo, porque me has librado del presente siglo malo. Pero nos debe doler el corazón por la gente que no ha conocido a Cristo. Nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares. Piénselo, ellos están bajo la opresión del presente siglo malo, opresión del diablo, del pecado, de las enfermedades, de la muerte y del mismo infierno. Pero quiero irme ya al otro siglo. Hablé del presente siglo malo, de este mundo perverso. Ahora, cuando le preguntan a Jesús, hoy lea conmigo otro versículo, Lucas capítulo 20. Lucas capítulo 20. ¿Qué dice Lucas capítulo 20? Lo lee y lo tiene, me dice: pastor, estoy listo. Vamos a leerlo. Evangelista Lucas capítulo 20. Cuando lo tenga me dice. Muy bien, ahora sí. ¿Qué dice la Escritura? En la suya, en la versión de Valera, Reina Valera, tiene que decir lo siguiente. Léase por favor en ese capítulo 20 lo siguiente así. A Jesús le preguntan esto, versículo 29. Y le preguntaron a Jesús: hubo pues 7 hermanos y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero y así todos los 7 y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo. ¿Qué pasa con los hijos de este siglo? Se casan y se dan en casamiento. Los hijos de este mundo se casan y se dan en casamiento. Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Los hijos de esta edad presente se casan y se dan en casamiento. Pero lee el versículo que sigue, el 35. ¿Qué dice? Mas los que fueran tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo futuro. Los que fueran tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, eso es futuro. Y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se darán en ¿qué? En casamiento. Ese es ya el tercer periodo, no me gusta decir tercer mundo, porque es malentendido, es otra cosa, ¿no? Pero es el tercer periodo al que Cristo se refiere. Ese siglo que todavía no lo disfrutamos, solo tenemos las promesas. Ese periodo, esa edad, ese tiempo que será sin límites, será eterno, eterna edad futura. ¿Cuándo se dará? Cuando nosotros resucitemos. Diga, cuando resucitemos. Cuando nosotros no tengamos ya este cuerpo mortal. Ese es otro siglo, es otro periodo, es otro mundo. Será interesante. No se dará en casamiento el hombre. No habrán noviazgos, ni habrán bodas, nada. Porque todos seremos como ángeles. Mire qué interesante, seremos como ángeles. No se goza, hermano. Será maravilloso, ¿no? Ahora, vean lo que dice el Señor, lo que vamos a disfrutar en ese tiempo futuro. Por lo tanto, usted sea como Abraham, tranquilo, gócese. No se arraigue de las cosas terrenales. Debe saber que nos espera un periodo futuro, un siglo venidero, un mundo nuevo. Vaya conmigo corriendo a Apocalipsis capítulo 21.
Ahí está. Ahí se describe la vida en ese siglo futuro, en ese periodo futuro, en ese mundo nuevo, haciendo. ¿Qué dice allí? Apocalipsis. Todos conocemos Apocalipsis, capítulo 21. ¿Puede leerlo? ¿Qué dice ahí el capítulo 21, versículo 1? Vi un cielo nuevo. En ese siglo venidero, en ese siglo futuro, en ese mundo futuro, tendremos un cielo nuevo y una tierra nueva. Una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Deténgase un momentito. ¿Por qué ya no necesitamos del mar? ¿Por qué ya no necesitamos del mar? Porque el mar es fuente de vida. Sin el mar, no solo porque hay pescadores y hay pescaditos, sin el mar, ¿cómo se levantarían las tormentas? Necesitamos las tormentas hoy. Necesitamos que llueva hoy. ¿Para qué? Para que caiga la lluvia sobre la tierra. ¿Para qué? Para que haya siembra, cosecha. ¿Para qué? Para que comamos. Porque tenemos un cuerpo limitado, con necesidades biológicas y fisiológicas. Pero en ese tiempo no tendremos este cuerpo, tendremos un cuerpo glorificado. Ya no habrá necesidad de mar, no habrá necesidad de tormenta, no habrá necesidad de lluvia, no habrá necesidad de sembrar nada de eso. ¿Verdad que es interesante? Entonces, tierra nueva, cielos nuevos, tierra nueva. Siga leyendo. ¿Y qué más dice ahí? Estoy en el capítulo 21. Y dice el versículo: porque la tierra pasaron y el mar ya no existirá más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad donde vamos a vivir. ¿Se acuerda lo que dijo Jesús? En aquel siglo, los que resuciten, los que sean dignos, vamos a vivir en esa santa ciudad, la nueva Jerusalén. La vi descender del cielo de Dios, dispuesta como esposa ataviada para su marido. Ahora, ¿qué dice el versículo 3? Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El tabernáculo, no había tabernáculo sin sumo sacerdote. Ese tabernáculo de Dios aquí con nosotros. ¿Quién será el sumo sacerdote que estará? Cristo Jesús. Y nosotros como sacerdotes estaremos con Él. Maravilloso. Pero siga leyendo. Mire, ese siglo venidero del cual habló Jesús. ¿Y qué más dice el versículo 4? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. ¿Por qué? Porque la muerte perteneció al siglo malo. Ya pasó. ¿Y sabe por qué ya pasó? Porque en el capítulo 20 dice que el diablo fue capturado de nuevo y mandado al lago de fuego. Y allá en el lago de fuego estará el diablo. Y en el lago de fuego estará el falso profeta. Y estará, ¿quién más? El anticristo. ¿Y quién más? La muerte. Y todos los enemigos de Jesús estarán ahí encerrados. Y lo más doloroso, aquellas personas que nunca quisieron aceptar a Cristo. Que nunca quisieron aceptar a Cristo. Será doloroso, porque sus nombres no se encontrarán en el libro de la vida. ¿Hoy comprende? Porque usted tiene que reconciliarse. Si usted se muere hoy, ¿a dónde va a ir a parar? Su alma se pierde. Ahora bien, pero mire cuando cambia la moneda. Los que aceptaron a Cristo, los que no se avergonzaron de Él, los que fueron redimidos, los que lavaron sus pecados, sus nombres fueron escritos en el libro de la vida y ahora están con Jesús. Y el Señor dice: enjugará toda lágrima, y ya no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte, porque eso perteneció al siglo anterior, que se llama presente siglo malo. Así es que gócese, gócese, gocémonos, porque esto pasará, esto pasará, esto pasará. ¡Oh, gloria a Dios! Mis amados, hay unos versículos finales que debe usted leerlos, y es que son preciosos. Dice el capítulo 22, allí cerca, Apocalipsis.
Léalo el versículo 3, 22:3. Y no habrá más maldición. Hoy comprende por qué la tierra está como está. ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta rebeldía contra Dios? La respuesta es simple. Estamos viviendo un presente siglo malo y todo está bajo maldición. Léalo. Y dice ahí ese versículo 3: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el trono del Cordero estarán en ella, en la gran ciudad, y nosotros, sus siervos, ¿qué? Les servirán. Y esto me encanta. Y verán su rostro, el rostro de Jesús. Estaremos con nuestro amado. Oiga, ¿y qué más dice? Y estarán su nombre en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán. Diga, y reinaremos, y reinaremos, y reinaremos con Cristo, con el Padre, con el Espíritu Santo, y reinarán por los siglos de los siglos, de los siglos, eternas, edades futuras. Una gloria eterna. Alaba a Cristo. Diga gloria a Jesús. Oh, yo quiero que le agradezca al Señor. Usted no es cristiano por casualidad. Dice en Romanos capítulo 8 que antes que el mundo fuera, Dios nos conoció. Dios le conoció a usted. Solo hay una discusión ahí teológica que vale la pena sentarse. El finado Toniel Ríos Paredes, el apóstol de la iglesia de Liga en Guatemala, hace años él decía que Dios se sentó en el cielo con todos los espíritus. Y si él tenía razón, este siervo, ahí estaba el espíritu suyo y estaba el espíritu mío. Y les planteó el gran plan de redención. Les dijo todo lo que el diablo iba a hacer, pero que Dios tenía su plan de redención. Y entonces usted dijo: Señor, yo acepto tu plan. Y dijo el Señor, después de conocer su decisión suya: pónganmelo aparte, a este ya queda predestinado para ser mío. Dije que es una hipótesis teológica del finado Toniel Ríos Paredes. Podría ser. Otros dicen que no, que el espíritu suyo, porque tenemos un espíritu, se transmitió de su papá o de su mamá, y que su papá le transmitió el espíritu a usted, y por eso usted tiene soplo, y que usted le transmite a sus hijos. Son posiciones. Cual sea, solo me deleita esa palabra, que Él nos conoció antes que este mundo fuera y nos escogió. Diga, nos escogió. Diga, me escogió, me escogió, me escogió. Usted no está aquí por casualidad, Dios lo escogió. Ahora usted debe reconocer y ubicarse y decirle: Señor, me escogiste a mí, y ahora soy, mira las tres figuras que usa en Apocalipsis: y ahora soy tu siervo. La segunda figura: y soy tu hijo. Y la tercera figura: y soy tu amada. Porque la amada es la iglesia, la esposa es la figura de la intimidad, y la figura del hijo al padre es la figura de la obediencia, y la figura del siervo es la figura del temor. Óigame, es necesario que nos ubiquemos. Dese su puesto. El mundo allá afuera le sonríe, le pela los dientes y lo atrae muchas veces al cristiano, y se le olvida quién es. Nosotros no somos cualquier cosa. Nosotros pertenecimos a ese mundo malo de donde Cristo nos sacó, a ese siglo malo de donde Cristo nos libró. Y ahora merita que usted se sienta agradecido, agradecida, y levante sus manos y le diga: gracias, gracias, gracias por hacerme libre. Quiero que oremos y le demos gracias al Señor. Gracias, Jesús, porque por tu muerte en la cruz,
Por tu sacrificio me hiciste libre. Soy libre. Soy libre, Jesús. Y ahora me has hecho digno de ese siglo venidero, de ese siglo futuro, de esa edad futura, de esa ciudad eterna que tienes lista, de esas mansiones. Gracias, mi amado. Dele gracias. Te honramos, te exaltamos, te agradecemos. ¿Dónde estábamos? Hundidos, aplastados por el enemigo, y de allí nos libraste. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por darnos a tu Hijo. Gracias, mi Señor. Quiero invitar, si hubiera una persona para Cristo hoy, venga Jesús. Venga Jesús. Que su nombre se inscriba en el libro de la vida. Puede escapar usted hoy de este presente siglo malo, de este mundo perverso. Escape. Cristo le da la mano para que usted se levante y venga a Él. Venga Jesús. Reconcíliese con Dios. Reconcíliese con Dios. Vuélvase a Dios. Regrese a Dios. Asegure su salvación. Asegure su futuro en Cristo. No se quede ahí. Alguna persona levante su mano en alto o póngase de pie. Venga Jesús. Él derramó su sangre para que ninguno perezca, para que el hombre no se pierda, para que la mujer no se pierda, para que nadie perezca. Ahí donde está, levante su mano en alto. Quiero orar por usted. Reconcíliese con Dios. No le dé la espalda a Dios. El diablo lo puede matar, porque el diablo vino a matar y a destruir, y Dios no quiere que usted perezca. Dele su vida a Jesús. Póngase de pie. Venga Jesús. Usted se ha alejado de Dios y se ha enfriado tremendamente. Le ha dado la espalda a Dios, pero Dios le sigue amando y tiene sus brazos abiertos para que usted hoy se reconcilie con Él. Ahí donde está, levante su mano, póngase de pie. Voy a orar por usted. Ahí donde está, venga Cristo Jesús. Hay alguna persona ahí donde está. Ven a Él, ven a Él, ven a Él. Él te ama. Levante sus manos, vamos a orar por ustedes. Vengan a Cristo Jesús. Día de salvación. Escape, escape del presente siglo malo. Escape del dominio del diablo. Escape del pecado. Lave sus pecados en Cristo. Escape de la misma muerte. Dele su vida a Jesús. Ahí, póngase de pie. Vamos a orar por usted. Póngase de pie. No se haga rogar. Es su salvación. Es su salvación. Es su seguro para la vida eterna. Ahí donde está. ¿Hay alguna persona? Vamos a orar por usted. Repita conmigo esta oración de fe. Diga conmigo con todo el corazón: Señor Jesús, Señor Jesucristo, yo reconozco que nací en pecado y he venido pecando, que me alejé de ti, me he apartado de ti. Pero sé, Jesús, que por tu muerte en la cruz yo soy lavado, limpiado, mis pecados son borrados. Ahí, pastor, póngale la mano sobre la cabeza. Él se ha puesto de pie. Pastores, pónganse en línea. Oh, mi Jesús, gracias por la vida de este muchacho. Gracias por la vida de este joven. Gracias, Señor, porque tú le redimiste, tú le limpiaste. Gracias, Cristo. Amén. Y el pueblo del Señor dice: La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentaron su programa Santa Unción. Un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha recibido bendición a través de este programa, llámenos al teléfono 2270-8080 o escríbanos a Avenida Barberena, número 1423, Barrio San Jacinto, San Salvador. Esperamos nos vuelva a escuchar a la misma hora y por esta estación deseamos que el Espíritu Santo derrame sobre usted su santa unción.